Muchas bendiciones, te habla el pastor Juan Carlos Ramírez y para mí es un honor y un privilegio como siempre poder conectar contigo a través de estos medios y poder compartir contigo una palabra de fe, de esperanza y de aliento en estos momentos. Te invito a que me busques en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Pastor Juan Carlos Ramírez o me envíes un correo electrónico a la dirección pastorjcramirez@gmail.com. Será un honor para mí poder recibir tu petición de oración y poder unirme a orar contigo, creyendo que Dios hará un milagro en tu vida en el nombre de Jesús. El mensaje que voy a compartir contigo en estos momentos está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, el verso número 22 y 23, donde dice el autor: entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Te invito a que busques tu hoja de anotaciones y hagas lo propio, porque sé que esta palabra va a bendecir tu vida. Aquí el autor de Eclesiastés no está de ninguna forma y de ninguna manera criticando ni condenando a aquel que se esfuerza o a aquel que se preocupa, todo lo contrario. El autor de Eclesiastés, como muy bien te voy a explicar en los próximos minutos, lo que está hablando es de aquel que se esfuerza y que se preocupa en exceso en su vida. Y es ese exceso de carga, de preocupación que hay sobre nuestra vida lo que produce muchas veces la ansiedad, la tristeza, la depresión. Y si ese es tu caso, oro para que esta palabra sea de bendición a tu vida, puedas ser libre en el nombre de Jesús y puedas recibir el milagro que tanto estás esperando. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y quiero que hablemos unos minutos sobre el exceso de esfuerzo y el exceso de preocupación que muchas veces nosotros tenemos y cargamos. Hablemos por un momento de ese exceso en el esfuerzo y el exceso en la preocupación que muchas veces nosotros cargamos. Y quiero que vaya conmigo al libro de Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versos 22 y 23 de la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 2, versos 22 y 23. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. O sea que aquí nada ha ocurrido por suerte. El Espíritu Santo muy bien ha puesto cada ficha del rompecabezas en este día, en este lugar. Y dice la parte final del verso 23, nada tiene sentido. Y quiero ir una vez más al verso 22. Está ahí, muy bien, perdona. Verso 22, esa pregunta una vez más donde el autor de Eclesiastés dice: entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Y yo quiero que analicemos y meditemos por un momento en esa pregunta. Porque me parece que todavía en este tiempo es una pregunta que ronda por nuestras mentes y que todavía nosotros podemos analizar y sacar una respuesta de esa pregunta del autor de Eclesiastés. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y con tanta preocupación? Cuando miramos ese texto de entrada, y quiero hacerle la aclaración, cuando usted mira ese verso 22 de entrada, ahí en ninguna forma y en ninguna manera el autor está haciendo una crítica a aquel que se esfuerza o a aquel que se preocupa. Si fuera una crítica al esfuerzo, pues tendríamos entonces que eliminar el libro de Josué y los capítulos de Josué donde Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero el autor de Eclesiastés no está haciendo una crítica a aquel que se esfuerza, ni una crítica tampoco a aquel que se preocupa. Cuando miramos muy bien ese texto, el verso 22, el autor de Eclesiastés lo que hace es traer a nuestra consideración el exceso de esfuerzo y el exceso de preocupación. No hay nada malo con esforzarse, hay que esforzarse. No hay nada malo con preocuparse. Hay cosas en esta vida que nos van a causar preocupación. Lo que Eclesiastés dice es: cuando tú te esfuerzas y te preocupas más de lo que realmente deberías esforzarte y preocuparte. Ahí es donde está el problema. Pastor, ¿y dónde lo vemos? Cuando vemos ese texto, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo? Ese tanto es lo que me da el pie forzado, es lo que me da la indicación
de que el autor se está refiriendo a ese exceso. En su mente haga el ejercicio y sustituya la palabra con tanto por la palabra exceso. El texto diría entonces, ¿qué gana la gente con un exceso en su esfuerzo? ¿Qué gana la gente con un exceso en su preocupación en esta vida? Es ese exceso, una vez más, el exceso en el esfuerzo, en la preocupación, lo que el autor de Eclesiastés trae a nuestra consideración una vez más en este día. Cuando hablamos cuando hablamos de exceso, nos referimos a lo que sale de los límites de lo normal, a lo que se sale de lo lícito. También cuando hablamos de exceso, nos referimos a algo más de lo ordinario o algo más de lo debido. No sé si usted ha visto lo que son las competencias de esta gente que levanta pesas, ¿verdad? Los que hacen CrossFit, etcétera, que son ejercicios fuertes, duros. Ellos tratan de llevar el cuerpo al límite. Cada uno de ellos conoce su cuerpo, ¿verdad? Y muchos de esos ejercicios se trata de llevar el cuerpo hasta el límite. Y cada cual conoce su cuerpo. Y tal vez nosotros acá pensamos, ay bendito, ese se quedó sin hueso, se quedó sin... Pero usted le pregunta a esa persona y dice, no, todavía me queda para levantar otro peso más. Pero no me exija, diría ese deportista, no me exija que pase más de mi límite, porque yo puedo rendir hasta aquí. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Usted lo ve mucho, ¿verdad? Usted sabe que me gusta lo que es el baloncesto, pero los jugadores de baloncesto, aunque es su deporte y es su profesión, realmente ellos están preparados su cuerpo para jugar los 4 quarters. Cuando el juego se va a un overtime o a 2 overtime, como ha ocurrido ya en el pasado, ya el cuerpo de ellos está en ese exceso. Y usted los ve como si nada, a menos que no sea Curry. Usted sabe que Curry cayó del cielo literalmente y ese tipo de angelical. Perdonen los lebronistas, perdonen. Recibido. Pero usted los ve tal vez en la cancha que están bien. Pero cuando usted los mira después que se acaba el juego, usted va al camerino, están todos ellos, ¿verdad? Con los hielos en las rodillas, dándose masajes en los músculos, porque tal vez llevaron el cuerpo más allá del límite de lo que realmente ellos pueden soportar o lo que pueden aguantar. Y una vez más, nuestro problema, hermanos y hermanas, no es nuestro esfuerzo y nuestro problema no son nuestras preocupaciones. Nuestro problema está en cuando nosotros nos esforzamos y nos preocupamos más de lo normal y más de lo debido. Cuando tú, una vez más, en vez de esforzarte solamente lo que puedes hacer, quieres sobrepasar ese límite. Y es poderoso esta porción cuando lo estudiaba esta mañana, porque este texto me habla y me enseña que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos nuestros límites. Como seres humanos tenemos nuestros límites. Tenemos que saber reconocerlos. Y tenemos también que aprender usted y yo a decir, no puedo pasar más de ahí porque yo puedo aguantar hasta esto. Miren, hermano, hay gente que su vida produce solamente un 30%, así que no le pidan que te den un 32% de su vida porque su máxima capacidad es un 30%. Se lo voy a probar según la Biblia. Usted se acuerda en el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos están en la barca, se levanta aquella viento, ola, Jesús va caminando a ellos por el mar, ellos piensan que es un fantasma, y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, caminando. ¿Se acuerda esa historia? Pedro fue el único que salió, pero los demás discípulos se quedaron en la barca. Porque la fe de los discípulos solamente le daba para quedarse en la barca. Pero la fe de Pedro le dio para salir de la barca y caminar hasta donde estaba Jesús. Hay gente que va a caminar contigo que solamente la fe le va a dar para quedarse en la barca. No los critiques, déjalos ahí. Pero si tu fe te da para salir de tu barca y caminar por encima de las aguas, camina. No me critiques al que se quedó en la barca, pero tampoco el que está en la barca me critica al que salió a caminar sobre las aguas. El que se quedó en la barca, su fe le llegó hasta ahí, pues gloria a Dios.
Pero si tú sabes que la fe que tú tienes te da para ir un poco más allá, para creerle a Dios y lanzarte y salir de la barca por encima y caminar sobre las aguas, lánzate. Lánzate. Pero es ese exceso de preocupación, de esfuerzo, lo que tiene a muchos de nosotros batallando con ansiedades, batallando con tristezas, batallando con problemas emocionales. Y cuando usted una vez más hace una introspección y analiza cuál es la fuente de esa ansiedad y de esa tristeza, podrá concluir que usted ha añadido un exceso adicional a su vida de preocupación y de esfuerzo que no le corresponde. Si usted ha viajado en un avión, usted sabe que las maletas tienen que tener un peso en específico. Y si usted se empeña en llevarse la maleta como quiera, con el peso de más, la aerolínea te va a cobrar de más. O te van a decir, abra la maleta, aquí frente a todo el mundo, comience a vaciar. Pero si usted quiere llegar al otro lado con esa maleta, tiene que cumplir con el peso requerido. Pero, hermano, pero no le digas eso a un boricua. Usted sabe que en esa maleta, usted las ve y ahí va todo, la almohada, los tenis, la ropa, el juego de cama, sin necesidad, pero usted sabe que lo metemos todo ahí. Un tema sensible para muchos, mire para acá. Pero no lo lleve al límite. No vivamos nuestra vida al límite, vivamos nuestra vida en el nivel que Dios quiere que la vivamos. Y aprendamos a no tener exceso de preocupación ni exceso de esfuerzo en nuestra vida. Mire, la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros no vivamos con un exceso de esfuerzo y de preocupación. Pero si nosotros queremos disfrutar a plenitud la vida abundante de Dios y disfrutar de todo lo que Él nos regala día a día, usted y yo tenemos entonces que aprender a renunciar al exceso de esfuerzo y preocupación en nuestra vida y tenemos entonces que comenzar a vivir por lo normal y por lo que es importante en nosotros. Hay dos cosas en la vida del ser humano que tienen que ser prioridad: Dios, y cuando hablo con Dios me refiero también tu relación con Dios, y María hablaba de eso esta mañana. Eso debe ser lo primordial, tu relación con Dios. Y número 2, lo otro en prioridad debe ser tu familia. Y María también habló de eso aquí. Tu ministerio no puede ser más importante que Dios y tu familia. Tu cargo en la iglesia no puede ser más importante que tu matrimonio. Una vez más, tu prioridad debe ser Dios. Y luego que tú estás en orden con Dios, que estás conectado con Dios y vives en armonía con Dios a través del Espíritu Santo, entonces la otra prioridad debe ser cuidar a los tuyos, que es tu familia inmediata. La gente por ahí se llena, la gente por ahí habla y dice, ¿verdad? Y critican a los pastores. No, es que los pastores tienen que dar cuenta. Sí, está bien, pero ¿y tú? Tienes que darle cuenta a Dios también de qué hiciste con tu vida y qué hiciste con tu familia. Si Dios te preguntara hoy y te rindiera cuenta, no por lo que otro hizo o dejó de hacer, sino por ti, y te preguntara, dime 2 cosas, Juan. ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Y qué has hecho con la esposa que te di? Con los hijos que te di. ¿Qué yo diría? Señor, tú sabes, yo soy el pastor de la iglesia de la familia, tú sabes que no, y Dios me dice, no te estoy preguntando de eso. Te pregunto de lo más importante que te di antes de llamarte a un ministerio. Que es tu esposa, que es tu familia, que es tus hijos. ¿Qué has hecho con ellos? Y le pongo mi ejemplo, ¿verdad? Para no poner a nadie, pero hágalo el ejercicio usted también de forma personal. A veces pensamos que los logros que hemos alcanzado en nuestra vida profesional, aún en la vida eclesiástica, son suficientes para que Dios, ¿verdad?
pase por alto ciertas cosas y Dios dice, no me alteres el orden. Antes de ver los frutos tal vez de tu ministerio, quiero ver los frutos en tu casa, los frutos en tu matrimonio, los frutos en tus hijos. ¿Por qué te quiero llevar por ahí? Porque el exceso de preocupación y de esfuerzo nos lleva a desenfocarnos y a olvidar lo que realmente es importante. Cuando nos esforzamos demasiado en el trabajo, que en vez de 40 horas queremos trabajar 50, comenzamos a desenfocarnos y a dejar de dedicarle tiempo a lo que realmente importa, que es Dios y que es mi familia. Después es demasiado tarde cuando usted y yo nos percatamos que la vida ha pasado, que el tiempo ha corrido y que tuve tiempo para todo, menos para lo más importante en mi vida. Y hoy les repito, usted sabe, aquí creemos e impulsamos a que cada uno de ustedes cumple el propósito de Dios para su vida y vaya detrás de lo que Dios habló, pero todo en un orden. Todo en un orden, en una estructura de Dios para tu vida. ¿Cómo está primeramente, una vez más, vuelvo y te hago la pregunta, cómo está una vez más tu relación con Dios? ¿Realmente la relación con Dios en tu vida es lo importante? Alguien tal vez me dirá, pastor, pero por eso estoy aquí hoy, porque es lo importante para mí. Pero el hecho de tenerte aquí no significa que Dios es importante para ti, porque la semana no tiene un día, la semana tiene 7 días. ¿Y qué haces el resto de los 6 días en la semana? Cuando miramos tu vida, cuando miro mi vida, ¿realmente estoy reflejando que Dios es lo primero en mí? Porque venir a un templo viene cualquiera. Pero no todo el mundo está dispuesto a vivir 7 días, 365 días del año, 12 meses conectado con el Espíritu Santo y procurando que Dios sea la prioridad y el centro de su vida. No todo el mundo está dispuesto a eso. Y no te hablo de una religión, de una vida religiosa. Te hablo de la importancia de tú y yo mantener una conexión con el Espíritu Santo y no depender de un culto, no depender de un pastor, de un predicador para poder conectarme con el Espíritu Santo. Lo que ocurrió aquí hace unos minutos debe servir de motivación y de inspiración para que cuando salgamos de aquí ahorita, en tu casa tú te encierres en tu cámara secreta y sigas anhelando más presencia de Dios. Que cuando te levantes mañana y vayas de camino a tu carro, a tu trabajo, de camino a la universidad, puedas conectarte con el Espíritu Santo y permitas también que esa presencia continúe fluyendo en tu vida. El Espíritu Santo, Dios está deseoso por tratar con cada uno de nosotros de forma personal. Pero ¿sabe qué le impide a Él tratar con nosotros y qué nos impide a nosotros muchas veces escuchar su voz? Nuestro exceso de esfuerzo y nuestro exceso de preocupación. Yo le doy gloria a Dios a mi esposa, y usted lo sabe, le doy gloria a Dios por mi esposa. Porque en momentos en los que tal vez hay muchos pensamientos en mi mente que no sé qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar, ella siempre sale y me habla, ella me identifica, sale y me dice, un momentito, no recibas más llamadas, no contestes más mensajes. Esaida me dice, apaga el teléfono, enciérrate en el cuarto y busca la voz de Dios. No escuches a nadie más. Toma unos minutos, apaga el ruido y vete y escucha la voz de Dios. Y a veces yo, pero mi amor, pero es que... Apaga todo por un momento y escucha la voz de Dios. Y se lo pongo en mi ejemplo personal, pero usted también aplícalo en su vida. Hay momentos en los que tenemos que apagar el ruido que nos rodea e irnos a encerrarnos a escuchar la voz de Dios. Creemos en un Espíritu Santo que habla, creemos en un Dios que habla, que tiene boca y que habla, que tiene oídos y que escucha. Y Él está deseoso por hablarnos y ministrarnos, pero muchas veces nosotros, por el exceso de esfuerzo y por el exceso de preocupaciones en nuestra vida, no podemos escucharlo. Y aún el único momento que usted y yo tenemos para llegar a la casa de Dios, que es el único momento que tal vez podemos decir, bueno, pues me desconecto un poco del ruido de afuera para poder escuchar la voz. Aún así no lo escuchamos la voz de Dios porque aquí sentados seguimos batallando con el exceso de preocupación, con el exceso de esfuerzo. Lo que me espera esta semana, pastor, cuando llegue mañana a la oficina, cuando llegue a la universidad, cuando vaya a la cita médica en estos días que el doctor me llamó, es ese exceso lo que no permite que nosotros escuchemos la voz de Dios.
Y por eso es que el autor de Eclesiastés pregunta, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación? Y yo te pregunto en este día, ¿qué tú ganas o qué has ganado con excederte en esforzarte y en preocuparte? ¿Qué has ganado? ¿Qué ganas con eso? Me atrevería a decir que todo el mundo me diría, pastor, no he ganado nada. Al contrario, he perdido. He perdido tiempo con mi familia. He perdido tiempo con Dios. He perdido etapas en mi vida que no van a regresar por preocuparme y por esforzarme de una forma excesiva. Pero mire, él ni se me acompaña por ahí. Gracias. Porque aun cuando Eclesiastés hace esa pregunta, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Aun cuando vamos al Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, el nuevo pacto, y aun en el tiempo de Jesús, me parece que en esos momentos en los que Jesús miró las multitudes, Jesús también pudo identificar que aún en su tiempo la gente seguía con un exceso de esfuerzo y con un exceso de preocupación. Y cuando Jesús vio eso en las multitudes, que continuaban con un exceso en su preocupación, con un exceso de esfuerzo, Jesús le habla unas palabras a las multitudes y nos habla esas palabras a nosotros. Un sermón y unas palabras muy conocidas. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, comenzando en el verso número 24. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que Jesús comienza a decir a todos aquellos que se preocupan y que se esfuerzan en exceso. Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Si me ayudan ahí en el piano, no te escucho, no sé si estoy solo yo también. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Verso 25. Por eso les digo, dice Jesús, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 26. Miren los pájaros. Ese es el problema de nosotros, que no miramos. La creación constantemente nos habla de Dios, pero nosotros estamos tan cargados y tan excesivos en las preocupaciones y en el esfuerzo que no tomamos el tiempo para mirar la creación a nuestro alrededor. Yo les recomiendo a aquellos que les gusta leer. Yo decidí hace un tiempo para acá, estoy buscando libros que me ayudan a lo que es comprender la meditación. Porque a veces hablamos mucho y a veces Dios dice, tienes que callarte la boca, Juan, y meditar más y contemplar más. Y contemplar y meditar es un estado de quietud, de silencio, donde usted y yo nos mordemos la lengua y no hablamos, simplemente para mirar, contemplar y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Pero este es tema para el otro día. Pero saca unos minutos en la mañana mientras vas conduciendo para tu trabajo y mira la naturaleza. Cuando te levantes en la mañana, mira, asómate por la ventana. Mira cómo los pájaros se mueven, cómo el amanecer, el sol sale. Contempla la naturaleza de Dios. Y Jesús dice una vez más, verso 26, miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Aquí tenemos un ejemplo clásico aquí en nuestra congregación. Y si nos está viendo el vecino, Eddie, nuestro saludo y nuestros abrazos. Pero aquí usted sabe que todas las mañanas y todas las tardes, ahora no hay paloma, pero llega a las 4 de la tarde aquí. Las palomas saben que en la tarde va a venir alguien a darles comida. Y en la mañana, desde las 6 de la mañana, ya usted escucha el corillo de palomas ahí de nuevo. Porque ellas saben que su creador va a enviar a alguien a alimentarlas. Y no se van hasta que no llegue el que las va a alimentar. Y lo digo porque lo he visto.
A veces pasa Eddie, ¿verdad? Que para aquel que no conoce, Eddie es un vecino aquí de la comunidad que es su trabajo, por así decirlo, es ese, darle el alimento a las palomas aquí en el área por la mañana y por las tardes. Y a veces él pasa un poco más tarde de lo normal, pero las palomas se quedan ahí esperando. Porque saben que si no es él, el que las creó, va a enviar a alguien a que las alimente. Y Jesús dice, si Dios tiene cuidado de esos animales, de esos pájaros, y vuelan libres por los aires, por el cielo, con la confianza de que su creador va a conseguir quien las alimente ese día, ¿cuánto más tú y yo en esta vida debemos vivir confiados de que el Dios que yo le sirvo y el Dios que me creó no me va a desamparar? Y de la forma que alimenta a esas aves, de esa forma también va a traer provisión y va a traer alimento a mi vida. Usted tenía que decir amén ahí en esta mañana, pero está bien. Qué poderosa palabra hemos recibido y qué bueno saber que Dios cuida de nosotros. Así como dice Jesús que Él cuida de las aves, el Padre alimenta a las aves, cuánto más cuidado no tendrá Dios de nosotros. Así que recibe esa palabra una vez más en el nombre de Jesús y créelo, que Dios cuida de ti, Dios cuida de los tuyos, Dios traerá provisión, Dios traerá sustento, Dios abrirá las puertas. No sé cuál es la petición que tengas delante de Dios, pero ten presente que el cuidado de Dios para contigo está ahí en tu vida, está con los tuyos y Él no te va a desamparar. Recuerda que soy el pastor Juan Carlos Ramírez. Envíame un correo electrónico pastorjcramirez@gmail.com y dime cómo esta palabra ha sido de bendición a tu vida en el día de hoy. Búscame también en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Pastor Juan Carlos Ramírez, y ahí también estamos para servirte, para compartir palabras de fe y de esperanza que bendigan tu vida de forma especial. Sin nada más, será hasta la próxima. La paz del Señor sea contigo.